A ver. Bien, vamos entonces a continuar con sistema respiratorio, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es la parte de la mecánica respiratoria y el transporte de gases. ¿Qué significa esto? Ustedes vieron que la respiración involucra tres procesos. La ventilación pulmonar, que es la entrada de aire, y la salida, que es lo que conocemos como inspiración y expiración. La hematosis, que es el intercambio gaseoso en los pulmones, y el intercambio gaseoso en los tejidos. Entonces, hoy nos vamos a concentrar primero en el primer proceso, la ventilación pulmonar, que es la entrada de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Entonces, primero, en ese proceso de entrada y salida de aire van a estar involucrados músculos, principalmente el diafragma, pero también participan los músculos intercostales y otros músculos que ya vamos a ir viendo, que se van a contraer y se van a relajar y me van a permitir la inspiración, que es cuando el aire entra, y la expiración, que es cuando el aire sale. Ahora, ustedes saben que el aire es un gas. Los gases se mueven por diferencias de presión. O sea que siempre el gas se va a mover desde donde hay más presión a donde hay menos. Entonces, si yo quiero que el aire entre, yo no puedo cambiar la presión atmosférica. Tengo que cambiar la presión que hay dentro de mis pulmones. Lo mismo que si yo quiero que el aire salga. Si yo quiero que el aire salga, tengo que cambiar la presión dentro de mis pulmones para que el aire salga. Entonces, ese cambio de presión interno es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo hacemos para que la presión dentro nuestro disminuya, para que el aire entre, o que la presión dentro del pulmón aumente para que el aire salga? Entonces eso es lo que se conoce como la mecánica respiratoria. Fíjense, el proceso de inspiración es un proceso activo. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro diafragma es un músculo que me separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Miren, acá está el diafragma. Eso que tienen ahí es el diafragma. Eso. Acá lo vemos mejor. Eso que tienen ahí es el diafragma. El diafragma me separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi cavidad abdominal, vamos a empezar con la cavidad torácica, que es lo que modificamos. Si mi cavidad torácica aumenta, mi cavidad abdominal disminuye. Porque justamente están conectadas por el diafragma. Y al revés, si mi cavidad torácica disminuye, mi cavidad abdominal aumenta. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces, en vez de preguntarle qué está ocurriendo en la cavidad torácica, les preguntan qué pasa en la cavidad abdominal. Entonces ustedes recuerden, el volumen y la presión son inversos. A más volumen de algo, menos presión, y viceversa. A menos volumen de algo, más presión. ¿Por qué aclaro esto? Porque en la etapa de la inspiración, el diafragma se contrae y baja. ¿Qué quiere decir? Hace esto. Tiene esta forma, se contrae y desciende. Al descender, aumenta el volumen de la cavidad torácica. Entonces, cuando la cavidad torácica se expande, los pulmones aumentan de volumen, también se expanden, y si aumenta el volumen dentro del pulmón, ¿qué pasa con la presión dentro del pulmón? ¿Disminuye o aumenta? ¿A más volumen? Menos presión. Quiere decir que en la inspiración, cuando la cavidad torácica aumente de tamaño, esta
el pulmón aumenta de tamaño. Y entonces, dentro de mi pulmón, la presión disminuye. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Afuera hay más presión que adentro, entonces el aire entra. Ese es el mecanismo de la inspiración. Ahora, ustedes, por ejemplo, están inspirando y lo están haciendo de manera involuntaria ahora. O sea, están inspirando y exhalando y no son conscientes de eso. Pero a veces pueden hacer inspiraciones o expiraciones forzadas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, no sé si alguna vez han hecho alguna técnica de relajación o han hecho algún tipo de actividad donde a uno le dicen, inspiren profundo y te hacen inspirar en forma profunda. En ese caso, cuando se produce una inspiración profunda, además del diafragma, intervienen otros músculos que se llaman músculos auxiliares, como los intercostales externos, los escalenos, el pectoral menor y el esternocleidomastoideo, que también se contraen. Estos se van a contraer solo cuando yo hago una inspiración, forzada, no en la inspiración normal. Entonces, cuando yo fuerce la inspiración, por ejemplo, como les digo, uno va al médico, lo ocultan y dice, respire profundo por la nariz. En esa inspiración profunda, yo contraigo otros músculos además del diafragma. Contraigo intercostales, esternocleidomastoideo, pectoral y escalenos. Y el fin va a ser el mismo, aumentar la cavidad torácica para que el pulmón aumente su volumen, y si el volumen del pulmón aumenta, la presión dentro del pulmón disminuye y mi aire entra. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Ahora, me voy a la exhalación. Tengo que lograr que la presión dentro del pulmón pase lo contrario, sea mayor que afuera, para que el aire salga. Entonces, el diafragma que se había contraído se relaja. Entonces pasa esto. El diafragma que se había relajado vuelve a contraerse y vuelve a adoptar esta forma como de arco. Entonces, ¿qué pasa? Mi cavidad torácica se achica. Si la cavidad torácica se achica, el volumen de los pulmones se achica. Si el volumen de los pulmones se achica, la presión dentro de los pulmones aumenta. Y entonces el aire sale. Miren, el diafragma acá estaba relajado, porque era una inspiración, se contrae acá, acá se relaja y vuelve a adoptar la forma de arco. Entonces esta cavidad torácica se achica. Al achicarse, el volumen del pulmón también se achica. Miren el volumen que tenía acá y miren el volumen que tiene acá. Entonces al achicarse el volumen del pulmón, aumenta la presión dentro del pulmón y el aire sale. Ahora, acá les dice que la exhalación o expiración es pasiva. Esto siempre y cuando consideremos una expiración normal, no forzada. ¿Por qué? Porque en una expiración forzada, es decir, cuando yo hago y fuerzo la expiración, aparecen otros músculos que se contraen, como los abdominales y los intercostales internos. Entonces, en la expiración forzada, el proceso de la expiración deja de ser pasivo y pasa a ser activo, porque tengo contracción de músculos como los abdominales y los intercostales internos. Entonces, como para resumir, la inspiración siempre es activa,
sea normal o sea forzada. La expiración no es pasiva y la expiración forzada es activa. ¿Se entiende? Entonces, ustedes en realidad lo que hacen cuando inspiran y expiran es cambiar el tamaño de la cavidad torácica para cambiar el volumen de los pulmones, para cambiar la presión dentro de sus pulmones, aumentarla o disminuirla. Entonces, no pasa nada, Mateo. Entonces, cuando ustedes quieren que su aire entre, lo que tienen que hacer es que adentro de sus pulmones haya menos presión. Cuando ustedes quieren que el aire salga, lo que tienen que hacer es que dentro del pulmón haya más presión. Entonces, ¿cómo manejan esa presión dentro de sus pulmones? Modificando la cavidad torácica. ¿Por qué? Porque si agrandan la cavidad torácica, pueden agrandar sus pulmones y entonces la presión adentro va a disminuir. Si achican la cavidad torácica, achican los pulmones, entonces la presión dentro del pulmón va a aumentar. Entonces, la mecánica respiratoria, está basada en diferencias de presión. Siempre el aire se mueve desde donde hay más presión a donde hay menos. Entonces, acá vemos, como les dije, fíjense, diafragma contraído desciende, aumenta la cavidad torácica, aumenta el volumen del pulmón, menos presión dentro del pulmón. Diafragma relajado, vuelve a tomar esta forma de arco, pulmón disminuye su volumen, presión dentro del pulmón aumenta. Entonces ustedes acá podrían hacer una comparación. Por ejemplo, si acá la cavidad torácica aumentó, ¿qué pasó con la cavidad abdominal? Acuérdense que muy bien, disminuyó. Entonces, si acá disminuyó la cavidad abdominal, ¿qué pasó con la presión dentro de la cavidad abdominal en una inspiración? Si disminuye el volumen de la cavidad abdominal, ¿qué pasa? Exactamente, aumentó la presión. Siempre acuérdense que cavidad torácica y abdominal, si una aumenta, la otra disminuye. Siempre es igual. Fíjense acá, disminuyó mi cavidad torácica. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta mi cavidad abdominal. Si aumenta el volumen de la cavidad abdominal, la presión intraabdominal disminuye. Entonces, si esto se achica, esto se agranda. Si esto se agranda, esto se achica. Y después es física. A mayor volumen, menor presión y viceversa. Entonces, ojo, porque muchas veces, en vez de preguntarles por qué está pasando en la cavidad torácica, les preguntan por qué está pasando en la cavidad abdominal. Y ustedes dicen, ay, ¿qué tiene que ver si en realidad yo no respiro por la cavidad abdominal? Claro, pero en realidad se los hacen para que ustedes relacionen la cavidad torácica con la cavidad abdominal. Bien, esto que tienen acá, que se llaman volúmenes estáticos del pulmón, les voy a mandar un videíto para que vean, que no lo tienen que ver ahora, lo van a tener que ver fuera del horario de clase, ¿sí? Cuando termine con la ANI o mañana, porque esto que tienen acá, la facultad hasta hace unos años lo tomaba y de repente lo sacó. Y como nosotros no confiamos en la facultad, porque hay muchas cosas que dice, ay, esto ya no entra, y después lo pregunta, entonces debido a eso, fíjense que ahí les dice anexo, debido a eso, les vamos a mandar un videíto, ya se los voy a mandar, como para que lo vean, repito, fuera del horario de clase, para que por las dudas que aparezca alguna pregunta o
alguna cosita en el ingreso. Esto lo que les explica son lo que se llaman volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Qué explica esto? Miren, nosotros, por ejemplo, cuando inspiramos y expiramos, movemos un volumen de aire que aproximadamente es 500 mililitros. Ese volumen de aire que movemos se llama volumen corriente. Pero, por ejemplo, de ese volumen que entra, aproximadamente 150 mililitros se pierden en lo que nosotros le llamamos el espacio muerto. ¿Qué quiere decir esto? En toda la vía aérea superior. Entonces, de los 500 mililitros, en realidad lo que llega al pulmón son aproximadamente 350. Pero, además, cuando nosotros hacemos una expiración profunda, si nosotros quisiéramos largar todo el aire del pulmón y nos esforzáramos por largarlo, nunca podríamos, porque siempre el pulmón se queda con un volumen de aire que se llama volumen residual, que es un volumen que queda dentro del pulmón por más que hagamos una expiración súper profunda. Y después, por ejemplo, tenemos lo que llamamos la capacidad vital. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros hacemos una inspiración lo más profunda posible, y después de eso hacemos una expiración forzada lo más profundo posible, veríamos que más o menos expulsamos 4,5 litros de aire. Eso se llama capacidad vital. Pero esta capacidad vital depende de a quien corresponda, vendría a ser. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que se entrena de una persona que no, una persona que tiene POC o que tiene una enfermedad cardíaca o que tiene cáncer de pulmón. Entonces, esa capacidad vital depende del individuo en cuestión. Obviamente, si nosotros entrenamos, tenemos más capacidad vital que una persona que no entrena. Entonces, ya les voy a mandar un videíto para que vean después sobre básicamente los volúmenes, qué significa el volumen corriente, qué significa la capacidad pulmonar, qué significa el volumen residual. Vamos ahora con lo siguiente. Nosotros vimos en circulatorio que la sangre, más allá de transportar nutrientes, hormonas, transporta oxígeno y dióxido de carbono. La realidad, chicos, es que el oxígeno es relativamente insoluble en el plasma sanguíneo. Aproximadamente hay 0,3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no contáramos con un pigmento respiratorio como la hemoglobina, no podríamos tener en todas nuestras células el oxígeno que necesitamos. Porque el oxígeno no tiene solubilidad en el plasma. Entonces no se puede transportar disuelto en el plasma. Lo tengo que transportar de otra manera. Para eso están los pigmentos respiratorios. Por ejemplo, la hemoglobina. Obviamente en nosotros, ese pigmento está dentro de los glóbulos rojos. La hemoglobina aumenta la capacidad de transporte de oxígeno hasta 70 veces. Pero existe otro pigmento respiratorio que no lo tenemos nosotros, que se llama hemocianina, que está, por ejemplo, presente en los moluscos y en los artrópodos. Entonces, esto que tienen acá es el grupo hemo de la hemoglobina. Y esta es la hemocianina. ¿Cuál es la diferencia? La hemocianina tiene cobre y la hemoglobina tiene hierro, como ion. Miren, esta es la molécula de hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 subunidades, 1,
2, 3, 4, y está formada por una globina y un grupo hemo. Una globina, un grupo hemo. Una globina, un grupo hemo. Una globina, un grupo hemo. Entonces, aproximadamente cada glóbulo rojo nuestro tiene 265 millones de moléculas de hemoglobina. Y a su vez, cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 átomos de oxígeno. O sea que calculen, si por cada molécula de hemoglobina yo puedo transportar 4 oxígenos y a su vez un solo glóbulo rojo tiene 265 millones de estas moléculas y a su vez tenemos entre 4 millones y medio y 5 millones de glóbulos rojos, imagínense todo el oxígeno que puede transportar la hemoglobina. Por eso es tan importante. Porque sin la hemoglobina nosotros no podríamos transportar el oxígeno que necesitamos a todos los tejidos. Entonces, cada subunidad es una globina y el hemo, el grupo hemo. Ese grupo hemo es el que tienen acá. Miren, acá tienen una subunidad de la hemoglobina, el hemo, subunidad de la hemoglobina, el hemo, subunidad hemo, subunidad hemo. Y esto le hicieron un zoom y es esto que tienen acá. Este es el grupo hemo. Tiene una estructura que se llama porfirina y en el medio un átomo de hierro. Este átomo de hierro es el que capta el oxígeno para transportarlo. Entonces, este grupo hemo es el que ustedes tienen acá, acá, acá y acá. Esto es la globina. Entonces, cada hemoglobina son 4 subunidades. ¿Qué es esto? La hemoglobina tiene la siguiente particularidad, que cuando una molécula de hemoglobina se combina con oxígeno, incrementa la afinidad de la hemoglobina por otra molécula de oxígeno. Y así por otra, por otra. Eso se llama cooperativismo. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando la primera molécula de oxígeno se une a la hemoglobina, las cadenas betas, estas, se acercan entre sí y aumentan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, cuando un oxígeno se une a mi hemoglobina, hace que más moléculas de oxígeno se unan a mi hemoglobina. Eso se llama cooperativismo. Esto que tienen acá es una curva sumamente importante que tienen que saber. Esto se llama curva de asociación, disociación de la hemoglobina y el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la curva. La curva me relaciona presiones de oxígeno, presiones parciales, con el porcentaje de oxígeno que lleva la hemoglobina. Por ejemplo, al 100, la hemoglobina está totalmente saturada en oxígeno. Puede tener 80, 60, 40, 20, 0. ¿Qué vemos en esta curva sigmoidea? Claramente, a más presión parcial de oxígeno, más oxígeno tiene mi hemoglobina. Fíjense, en una presión de 100, la hemoglobina está totalmente saturada en oxígeno. Si yo miro, por ejemplo, una presión de 40, miren la hemoglobina, tiene aproximadamente 70% de oxígeno. ¿Qué le pasó a esa hemoglobina? Y al bajar la presión parcial de oxígeno,
la hemoglobina perdió oxígeno al medio, no lo retuvo, lo perdió. Entonces ahora está al 70%. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los tejidos. En los tejidos yo tengo una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 40. Entonces en ese punto la hemoglobina cede oxígeno a los tejidos. Por eso se queda con un 70% de oxígeno. Entonces, esta curva me representa el porcentaje de oxígeno que tiene la hemoglobina al cambiar las presiones parciales de oxígeno. Pero esta curva me dice algo más. Esta curva se puede desplazar a la derecha o a la izquierda. Y al desplazarse a la derecha o a la izquierda, que es esta gráfica que tienen acá, me indica algo. Me indica si la hemoglobina tiene más o menos afinidad por el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Si la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno, se lo queda y no lo libera tan fácil. Si la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno, tiende a liberarlo hacia los tejidos. Entonces, cuando la curva se desplaza a la derecha, que sería esto que tienen acá, la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno. Entonces tiene tendencia a liberarlo, a cederlo al oxígeno hacia los tejidos. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando aumente la temperatura, cuando me disminuya el pH o cuando me aumente la presión de dióxido de carbono. Por ejemplo, cuando me voy a hacer ejercicio. Cuando hago ejercicio, mi temperatura aumenta la presión de dióxido, entonces la curva se desplaza a la derecha y la hemoglobina disminuye su afinidad, cede el oxígeno hacia los tejidos. Cuando la curva se desplaza a la izquierda, esto pasa todo lo contrario. La hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno, entonces no lo quiere ceder, libera menos oxígeno en los tejidos. Entonces, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando aumente mi pH, cuando disminuye mi temperatura o cuando disminuye mi presión de dióxido de carbono. Por ejemplo, cuando me encuentre en altura. Entonces la hemoglobina, en vez de querer ceder el oxígeno, lo retiene. Miren, es esto que tienen acá. Desplazo a la derecha, desplazo a la izquierda. Entonces, por ejemplo, también, más allá del pH, de la temperatura y de el dióxido de carbono, hay una sustancia que se llama 2,3 difosfoglicerato, que se produce como, básicamente es un metabolito, el 2,3 difosfoglicerato, que se produce en la glucólisis. Entonces, básicamente, cuando ese 2,3 difosfoglicerato aumenta, la curva se desplaza a la derecha. Cuando disminuye, la curva se desplaza a la izquierda. Entonces, no es solo, se desplaza, es entender qué significa que la curva se desplace. ¿Se entiende? O sea, más allá de que la curva se desplace, a mí me interesa saber qué pasa o qué significa eso. Porque yo, si estoy haciendo ejercicio, necesito que mi hemoglobina le ceda oxígeno a los tejidos. Entonces necesito que la afinidad con la hemoglobina disminuya. Entonces,
lo que, más allá de saber qué factores desplazan la curva a la derecha o a la izquierda, ustedes tienen que saber qué significa que se desplace la curva a la derecha o a la izquierda. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. No. Vamos entonces a ver lo siguiente. La hemoglobina de los fetos tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina de un adulto. Es decir, que su curva está desplazada hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el feto tiene más requerimientos metabólicos y por lo tanto necesita más oxígeno. Entonces, si comparo la hemoglobina nuestra con la hemoglobina de un feto, la hemoglobina del feto tiene más afinidad por el oxígeno. Y en el embarazo, la mujer tiene la curva de la hemoglobina desplazada hacia la derecha. Es decir, desplazada hacia la derecha, disminuye su afinidad por el oxígeno. ¿Por qué? Porque al aumentar los niveles de progesterona se produce una hiperventilación, hay un aumento en la tasa metabólica y se libera mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, lo que les queremos mostrar acá es que, si bien esto es como una curva, sí, siempre se va a desplazar frente a tales factores a la derecha o a la izquierda, muchas veces hay estados, como por ejemplo el estar embarazada, que hace que la curva también pueda desplazarse. Bien, otro pigmento que existe respiratorio es la mioglobina. En este caso, la tengo en los músculos. La mioglobina tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina, pero tiene una particularidad. Funciona como reserva de oxígeno. ¿Por qué? Porque la mioglobina solo va a ceder el oxígeno a mi músculo cuando la presión de oxígeno caiga por debajo de 20 milímetros de mercurio. Es decir, el músculo se abastece principalmente del oxígeno que le trae la hemoglobina. Ahora, si yo me pongo a hacer un ejercicio intenso, mi presión de oxígeno cae muchísimo por debajo de 20, ahí la mioglobina va a ceder el oxígeno al músculo. Si no, simplemente se queda y lo retiene. ¿Se entiende? Sí. Bien, la mioglobina es como si fuera una sola subunidad de, de la hemoglobina. Entonces, la mioglobina tiene la particularidad de que, si ustedes se fijan, yo la encuentro en los músculos, pero es como una reserva que yo tengo. O sea, es una reserva de oxígeno que solamente va a cederlo en casos extremos. ¿Cuál es el caso extremo? Y que la presión baje por debajo de 20 milímetros de mercurio. Ahora, hemos visto hasta acá cómo transportar oxígeno. Pero ¿y cómo transportamos dióxido de carbono? Porque la sangre también transporta dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono es más soluble en el plasma que el oxígeno. Aproximadamente un 10% del dióxido de carbono va directamente suelto en el plasma. Entre un 5 y un 30% va unido
al grupo amino de la hemoglobina. Ojo con esto, porque si bien va unido a la hemoglobina, no va unido al grupo hemo, va unido al grupo amino de la hemoglobina. Entonces, ojo, porque no es lo mismo. Y el mayor porcentaje de dióxido de carbono va como bicarbonato. Entre un 65 y un 70% va como bicarbonato. ¿Y cómo es eso? ¿De qué depende que vaya como bicarbonato o que vaya como dióxido de carbono? De esta reacción que ustedes tienen acá. ¿Qué significa esta reacción que tienen acá? Esta reacción, lo saben por química, tiene doble sentido. Puede ir hacia allá o puede venir hacia acá. Entonces, ¿cuándo va a ir hacia allá? Cuando la concentración de dióxido de carbono sea alta. ¿Qué va a pasar? El dióxido de carbono se va a unir con el agua gracias a una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que la tenemos dentro de los glóbulos rojos, va a combinar dióxido de carbono y agua, va a formar ácido carbónico, y el ácido carbónico es un ácido débil. Entonces tiende a disociarse en bicarbonato y protones. Ahora, cuando me disminuya la concentración de dióxido, la reacción va para el otro lado, para acá. ¿Qué quiere decir? Se va a combinar bicarbonato y protones, va a formar ácido carbónico, y el ácido carbónico me va a formar agua y dióxido de carbono. O sea, la reacción viene para este lado. Ojo con esto, porque esta enzima que tenemos acá solamente actúa en esta etapa de acá, en la combinación de esto con esto para formar ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido débil, entonces tiende a disociarse en protones y bicarbonato. Entonces, que yo forme bicarbonato y protones, o que forme dióxido de carbono y agua, depende de la concentración de dióxido de carbono que haya. Por ejemplo, en los tejidos hay mucho dióxido de carbono, entonces la reacción se desplaza hacia acá. Quiere decir que en los tejidos el dióxido, principalmente en sangre, está como bicarbonato. En el alveolo hay poca concentración de dióxido, entonces la reacción se desplaza hacia acá. O sea que yo al dióxido de carbono en un pulmón lo voy a encontrar como dióxido de carbono y no como bicarbonato. Esta reacción es clave, muy clave, para lo que van a ver enseguida con la profe Ani. Es clave, porque eso les va a permitir entender la acidosis y alcalosis metabólica y respiratoria. Entonces, esto que ustedes tienen acá, ustedes piensen una cosa. Yo sé que todavía no ven pH, pero para que tengan una idea, cuanto más protones tengo, más ácido es mi pH. Entonces, si mi reacción se desplaza hacia allá y forma bicarbonato, también forma protones. Entonces, al formar protones, mi pH cada vez se hace más ácido, porque a más protones, más ácido es el pH. Al revés,
cuando la reacción se desplaza hacia allá, que formo menos protones, a menos protones, mi pH aumenta, quiere decir que más básico o alcalino es. ¿Alguna duda de esto, chicos? Bien. Entonces, ¿por qué cuando escuchamos en el invierno que la gente se intoxica con monóxido de carbono? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? La culpa no la tiene el monóxido de carbono. En realidad la culpa la tiene la hemoglobina nuestra. La hemoglobina tiene más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Aproximadamente 200 veces más. ¿Qué quiere decir esto? Que la hemoglobina, si tiene oxígeno y monóxido de carbono, prefiere unirse con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Entonces, eso hace que cuando se una la hemoglobina con el monóxido de carbono, se forme carboxihemoglobina o carbón monohemoglobina. ¿Cuál es el problema de eso? Que la hemoglobina, en vez de empezar a transportar oxígeno, empieza a transportar monóxido de carbono. Cuando el 70-80% de la hemoglobina se une con monóxido de carbono, la persona se muere. Entonces, previo a eso, empiezan los náuseas, los dolores de cabeza, aparecen manchas, pueden aparecer en las uñas, en las membranas mucosas, en la piel. Entonces, ¿por qué una persona se intoxica con monóxido? Porque nuestra hemoglobina prefiere unirse al monóxido que al oxígeno. Entonces empieza a transportar más monóxido que oxígeno. Por eso la persona se muere. Bien. Bueno, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Hasta acá hemos llegado con esta parte. Necesito que ahora les voy a mandar un video que es sobre equilibrio ácido-base, donde vamos a ver las acidosis y alcalosis metabólicas y respiratorias. Necesito que se pongan a verlo ahora, al video, este sí lo tienen que ver ahora, porque cuando terminen de verlo, van a ver el tema con la profe Ani. Entonces necesito que se pongan a ver, ahí se los mandé al grupo, necesito que por favor se pongan ahora a ver este videíto de equilibrio ácido-base. Así que nos desconectamos y nos vamos al grupo a ver el video de equilibrio ácido-base. ¿Sí? Seguimos entonces por el grupo de WhatsApp. Porfa, pónganse a ver ahora el video, ¿sí? Así que ahí se los mandé al grupo. Nos vemos. Gracias, Chao, profe. profe. Vamos a ver el video.